reveladas, 4 escalofriantes, historias de terror, navideño, prohibidas que te dejarán aterrorizado. La víspera de Navidad siempre trae consigo un aire de esperanza, pero en el pequeño barrio donde vive Ana, la alegría se ha visto reemplazada por un miedo latente. Con solo 32 años, es madre soltera de 3 hijos, Sofía, de 10, Lucas, de 7, y el pequeño Mateo, de 4. Ana se esfuerza en colgar luces en su casa destartalada, tratando de llenar su hogar de un poco de magia navideña. Sin embargo, desde hace unas noches, un hombre extraño la acecha desde el terreno baldío frente a su hogar. Su figura oscura se nota entre las sombras, y esos ojos vacíos parecen devorar la esperanza que aún sobrevive en ella. A medida que la tormenta comienza a desatarse en la noche de Nochebuena, la atmósfera se carga de tensión. Unos murmullos en el barrio creen que ese extraño es don Rafael, un vecino perturbador. Dicen que hizo un pacto con un ser oscuro para enriquecerse, susurra una anciana, mientras los niños son arrastrados a pesadillas de un Santa malvado. Los susurros y miradas furtivas convierten la alegría festiva en un fétido humo de ansiedad. Ana intenta calmar a sus hijos, diciéndoles que no se preocupen. Es solo un hombre solitario, les dice, aunque ella misma ya no está tan segura. A los niños les aterran las historias de fantasmas y brujerías, pero la verdadera angustia está en su propia mente. Cuando las luces parpadean y el viento rugiente rasga la noche, Ana siente que la oscuridad se cierne sobre su hogar. Cada crujido en la madera parece un presagio, cada paso en el exterior, una amenaza real. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tormenta arremete contra las ventanas, y el corazón de Ana late con fuerza cuando, en un instante de terror absoluto, escucha un horrible crujido proveniente del exterior. Con las manos temblorosas y el sudor frío recorriendo su espalda, se asoma a la ventana. Lo ve. El extraño, con su mirada vacía, la observa intensamente, como si pretendiera encontrar algo en su interior. El pánico se adueña de su pecho. Su mundo familiar se desmorona a cada segundo. La sombra del Santa malvado parece cobrar vida, acechando desde lo más profundo de la noche. Su mente se inunda de historias antiguas, pactos oscuros que nunca quería creer, pero que ahora parecen tan posibles. ¿Y si su vecino no es solo un hombre solitario? Ana siente que las paredes se cierran a su alrededor, que su hogar es más una trampa que un refugio. Mientras la tormenta continúa su estruendo y sus hijos, abrazados a su lado, duermen profundamente, su corazón se convierte en un campo de batalla. La oscuridad que la rodea no es solo la de la tormenta, sino una sombra que ha estado extendiéndose en su barrio durante años. A punto de desmoronarse, se pregunta, ¿lograré romper este ciclo de oscuridad? Justo en ese momento, un estruendo reverberante sacude su casa, y Ana se siente perdida en este abismo Nochebuena, con la duda arraigada en su corazón. ¿Logrará enfrentar al extraño y descubrir la verdad que podría definirse entre la luz y la oscuridad? La medianoche está cerca, y el tiempo se acaba. La tormenta azotaba con furia. Cada golpe de viento parecía un grito desgarrador que se colaba por las rendijas de la casa. Ana, en un intento de aferrarse a la cordura, se sentó en el sofá, todavía temblando. Sus hijos
Seguían dormidos, ajenos al horror que envolvía la noche. La figura en el terreno baldío parecía hacerse más prominente, más inquietante. Era como si el desconocido se alimentara del miedo que emanaba de su hogar. Un nuevo crujido resonó en la casa, esta vez más cerca, como si alguien estuviese intentando abrir la puerta principal. Ana contuvo la respiración. Incapaz de moverse, su mente corría desenfrenada, dibujando los peores escenarios. El mismo terror que había intentado refugiar en un rincón de su corazón. Debía proteger a sus hijos. La intensidad de la tormenta solo contradijo el silencio abrumador que llenaba la casa. Las luces parpadeaban con un titilar moribundo. «Tengo que ser fuerte», se susurró. Entonces, un sonido más firme y decidido la sacudió. «Toque, toque, toque». Se levantó lentamente, dejando escapar un sollozo ahogado. Caminó hacia la puerta. El sonido del golpeteo hacía que su voz interior le gritara que no abriera, que huyera, que se escondiera. Pero la curiosidad, experimentada como una necesidad visceral, la empujaba a ver quién o qué estaba allí. Cada paso hacia la puerta era una batalla entre el instinto de proteger a sus hijos y la necesidad de entender. Finalmente, con el corazón en la garganta, Ana miró por la mirilla. Sus ojos se encontraron con la figura del extraño. Esta vez, sin la mirada fija de antes, se encontraba de espaldas, como si estuviera hablando con algo en la oscuridad. ¿Qué están esperando? ¡Salgan!, resonó una voz grave, quebrada por el viento. Ana sintió que el frío le calaba los huesos. Las palabras que el extraño dirigía hacia sus hijos cruzaron cualquier límite de razón. Ella se quedó petrificada, incapaz de reaccionar. Sin embargo, un ruido proveniente del pasillo la despertó de su trance. Era Mateo, quien había comenzado a llorar. La voz del extraño se detuvo, volviéndose hacia la puerta. Ana se dio la vuelta rápidamente, corriendo hacia sus hijos. Estaba a salvo, cuando apretó a Mateo contra su pecho. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, que también estaba despertando. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó su hija con miedo. «Shh», le dijo suavemente, tratando de mantener la calma. Nada, pero sabía que algo acechaba. Desde el suelo, una sombra se deslizaba hacia la puerta, como si se estuviera reuniendo para un ataque. El corazón de Ana latía como un tambor. El tiempo se detuvo, y entonces, un golpe en la puerta nuevamente. «¡Abrir!», gritó la voz, ahora más fuerte, resonando con otra desesperación, casi perentoria. Ana sintió el terror apoderarse de ella. No sabía a quién se dirigía el extraño, pero el tono cargado de urgencia la hizo temer por la vida de sus hijos. Si no los dejaba salir, podrían estar en peligro. El llanto de Mateo se intensificó, y Sofía abrazó a su hermano. Paralizada por el miedo, Ana estaba al borde de un abismo. Tenía que decidir. «Mamá, no lo hagas», gritó Lucas de repente, su voz pequeña atravesando el aire helado. Ana no sabía cuán consciente estaba Lucas de la situación. Su instinto le decía que sus hijos eran la prioridad. La tormenta continuaba golpeando. ¿Y si al abrir la puerta liberaba algo más que solo al desconocido? Un destello de luz iluminó la habitación, un rayo que atravesó el cielo nocturno y la ajustó a la realidad. En un impulso lamentable, Ana se acercó a la puerta. Su mano tembló al tocar el pomo de la puerta, un sudor frío resbalando por su frente. ¿Sería eso lo correcto? Debía abrir la puerta y arriesgarlo todo. Pero antes de que pudiera decidir, algo más oscuro que la noche ululó desde el exterior. ¿Quién o qué está al otro lado? Las respuestas a los miedos de Ana podrían resultarle más aterradoras que el mismo extraño. Mientras el trueno retumbaba,
Una sombra ahora se acercaba a la ventana. ¿Sería un salvador o el final de su cuento navideño? El aire se volvió pesado, como si la casa misma contuviera la respiración. Consciente del peligro que se cernía fuera de sus muros, Ana sintió que el sudor se transformaba en pequeñas perlas heladas que corrían por su espalda. Con un giro repentino, buscó a sus hijos, que temblaban y se aferraban el uno al otro, en una mezcla de confusión y pánico. «¿Qué hacemos, mamá?», preguntó Sofía. Sus ojos grandes y asustados reflejaban la luz intermitente de la tormenta. Ana, con la mente entrelazada en mil pensamientos, apenas pudo encontrar la voz para responder. Cada segundo se alargaba, y aunque sabía que no podía perder la calma, la tentación de girar la manija y abrir la puerta era desesperante. De pronto, la ventana estalló. Un golpe seco resonó a través de la casa. Un árbol cercenado por el viento había sido arrojado contra el cristal. Ana dio un grito, abrazando a sus hijos con fuerza. «Atense a mí», ordenó, su voz retumbando en el eco del horror. Lucas, intrépido, colocó su pequeño rostro contra el pecho de su madre, como si su vulnerabilidad pudiera ser su escudo. Mientras sus corazones latían a un ritmo descontrolado, Ana parpadeó en busca de claridad. La figura en el terreno baldío, ahora iluminada por otro rayo, parecía estar más cerca. Su silueta se recortaba agresivamente contra el cielo en llamas. «¡Salgan!», volvió a gritar la voz desde afuera, pero esta vez estaba acompañada de un chillido desgarrador que le heló la sangre. Ana cerró los ojos con fuerza, una imagen grotesca presionando en su mente. ¿Y si el extraño tenía razón? ¿Qué podía estar acechando detrás de ellos en la casa? Un golpe más firme resonó en la puerta. El sonido reverberó en sus huesos. «Yo puedo ayudarles», insistió la voz, más áspera, más desesperada. Ana sabía que la tormenta podía engañarla, que los gritos podían ser parte de un juego macabro, pero la desesperación de aquella voz la desgarraba desde adentro. «¿Qué hacemos?», preguntó Lucas, sintiendo que el aliento de la noche se volvía más denso. Ana lo miró, y aunque deseaba que la situación no existiera, había un aura atrapante en aquellas palabras. Era como si algo en su corazón quisiera creer que había una salida, que quizás en aquella voz habría truco y salvación. «Cálmate», le dijo a Lucas, respirando hondo, al mirar a sus otros hijos. El temor en sus ojos se transformó en una mezcla de valor y pánico. «Si hay una oportunidad de estar seguros». Pero, de repente, un movimiento a su izquierda atrajo su atención. Una sombra más oscura que la noche penetró en su campo de visión. Por un instante, la figura pareció incluso más grande, más amenazadora. Ana sintió que su corazón se detenía. Era otra figura. No estaba sola. «¡Mamá!», gritó Sofía, pero el eco de su voz era ahogado por otro trueno. El pánico apretó el pecho de Ana. «Quédense aquí», ordenó, pero no podía evitar sentirse confirmada en su instinto. Que dos no eran una coincidencia. Su mente corría disparada. ¿Qué querían? ¿Eran una amenaza? ¿O podría haber algo más terrorífico? Lentamente, Ana se movió hacia la ventana, forzándose a ver con el aliento entrecortado. La figura del extraño, que había estado en la puerta, era ahora una del teléfono, sin electricidad en el mundo. Podía sentirla mirándola directamente, pero era una advertencia. ¿Estaban en peligro real? Se acercó aún más. La figura ambigua detrás de la primera comenzó a tomar forma, emergiendo en medio de la oscuridad como un pez en las aguas turbias. En el instante que sus ojos se cruzaron, el aire se volvió gélido. Segundos que se convirtieron en horas. La figura, más que un rostro, era un negro espiral que hipnotizaba. Ana apenas pudo moverse.
La sombra, en un susurro inaudible, la atrapaba. Y entonces, el ruido que más temía resonó desde dentro. ¡Un chirrido! La puerta principal ahora se movía lentamente, el viento empujando con fuerza, al punto de romper su fe. Días y noches juntas, resistiendo el miedo, les podrían fallar ahora. El terror comenzó a intensificarse, con el corazón latiendo en sus oídos. Había una certeza que se apoderó de ella. No hay salida, Ana. Pero a medida que comprendía la farsa del momento, el pánico la apretujaba aún más. ¿Acaso estaba todo perdido? Sintió el aliento frío de lo desconocido constantemente acercándose. La ventana temblando. La tormenta no había terminado. Y el verdadero horror apenas comenzaba. Ana se sintió atrapada entre la sombra ominosa y el chirrido de la puerta. Una danza macabra en la que no sabía quién era el verdadero enemigo. La figura en la tormenta pareció moverse de forma casi imperceptible, como si disfrutara del terror que alimentaba en ella. No, pensó, apretando los dientes, forzándose a no ceder ante la desesperación. ¿Qué sucede, mamá?, murmuró Sofía, mientras Lucas solo podía mirar, sintiendo el peso del terror acumulado. No había tiempo para responder. Ana sabía que no podía dejar que la incertidumbre la dominara. La voz terca desde afuera continuaba resonando, cada vez más frágil, pero el chirrido de la puerta hacía temblar su confianza. Una porción de su mente le sugirió que todo se resolvería si abría esa puerta, pero miró a sus hijos, y la incredulidad se convirtió en una resolución. No podían ser la carne de cañón de la oscuridad. «Escuchen», dijo con una voz más firme de lo que realmente se sentía. «Debemos movernos. Tal vez la salida esté en otra parte». Sin embargo, su mente giraba como un torbellino. La casa era un laberinto de secretos. ¿Qué pasaría si, al intentar escapar, algo o alguien los atrapara? Con el corazón palpitante, se giró hacia la escalera que conducía al segundo piso. «Suban, rápido», ordenó, a pesar de que sabía que no había tiempo para dudar. El eco profundo de la tormenta hizo que su voz temblara. Cada paso que daban parecía una decisión contra su voluntad de quedarse en ese lugar. Sofía y Lucas intercambiaron miradas, pero la presión de su madre los empujó a seguirla. Ana se movió al frente, sintiendo que el aire en la casa se erizaba a cada paso. Mientras subían, el sonido de la puerta chirriando era un eco aterrador, como una advertencia de que el tiempo corría. Al llegar al pasillo de la planta alta, una ráfaga de viento helado atravesó su piel, luchando contra el intenso frío. Ana se dio cuenta de que la ventana del final del corredor estaba entreabierta, agitando la cortina en un baile inquietante. «¡Cierra eso!», gritó Sofía, mirando atrás, con el terror verdaderamente instalada en sus ojos. Pero antes de que Ana pudiera moverse, la oscuridad en el pasillo comenzó a moverse, como si algo más estuviera ascendiendo junto a ellos. «¡Mamá! ¡Hay algo ahí!», exclamó Lucas, al ver una sombra deslizarse detrás de ellos, en el extremo del pasillo. Ana, por un instante, sintió que las fuerzas de la casa se desencadenaban. Algo en ese lugar la retaba a no avanzar, pero sacar a sus hijos de allí era primordial. No podía dejar que el miedo la paralizara. «¡Vengan!», dijo con firmeza. «A la habitación». Corrieron hacia la habitación de atrás, donde las luces parpadeaban con los relámpagos. Ana cerró la puerta con un golpe, buscando refugio en lo que sentía debía ser el lugar más seguro. Pero en cuanto lo hizo, sintió que el aire se espesaba aún más, casi como si la oscuridad se filtrara, creando un manto impenetrable. «¿Está todo bien, mamá?», preguntó Sofía, su voz temblorosa, tocando una cuerda sensible en el pecho de Ana. «No lo sé, cariño. Solo
No puedo dejar que esto nos atrape, respondió, enunciando cada palabra, como si pudiera echar atrás a lo que se acercaba. Hacia afuera, el viento aullaba, pero uno de los susurros viajó dentro de la habitación con la suavidad de un trapo. Era como un llamado. «Ana, ven». El pánico se reavivó. «No, no puedo», murmuró, y con una fuerza innata, abrazó a su familia lo más fuerte que pudo. Cada segundo que pasaba, las paredes parecían acercarse, retenían el aire hasta que era difícil respirar. El terror estaba a la misma distancia de su corazón y su mente. De repente, hubo un estallido fuera de la habitación. Un objeto, tal vez un cristal, se rompió con un crujido ensordecedor. Todo en Ana la empujaba a gritar, a enloquecer ante lo que sabía que acechaba. Y cuando entendió, muy dentro de ella, que una vez más se desató un peligro real, la cama comenzó a temblar. El silencio antes del horror la atravesó por completo, y en ese instante, un nuevo sonido resonó, como un murmullo casi familiar, ese mismo que había escuchado en el exterior, pero ahora, detrás de una de las paredes. «¡Ana!», con el terror encarnado en su ser. Apenas podía calcular si era real, pero ese susurro la retó a confrontar la oscuridad en la que se había adentrado. ¿Quién o qué estaba tras la puerta? ¿Por qué esa voz parecía conocerla? La tormenta no parecía nada comparada con lo que se avecinaba. La figura en la ventana ya no era la única sombra que asediaba a su familia. El ligero temblor de la cama se intensificó, y Ana sintió que el aire se lo tragaba todo. «¿Qué fue ese ruido?», susurró Lucas, apretando la mano de su hermana. La voz que había resonado, o su nombre, era como un eco distante, pero cada vez más cercano. Una parte de ella quería abrir la puerta y saber quién la llamaba, pero otra parte, más sabia, la empujaba a permanecer ahí, encerrada, cuidando de sus hijos. «Quédense aquí», ordenó Ana, aunque su voz temblaba. Aún así, su instinto materno le decía que debía proteger a Sofía y Lucas a toda costa. Se acercó a la puerta, temiendo lo que encontraría. «Ana», volvió a sonar el murmullo, esta vez más claro, más persuasivo. «¿Por qué no abres la puerta? Te he estado esperando». Cada palabra era como un veneno que entraba a su mente, deshaciendo la figura de madre fuerte que luchaba por proteger a su familia. Ana tragó saliva. «No voy a abrir», respondió con un hilo de voz, sintiendo que su determinación se desmoronaba. «¡Ana!», insistió la voz, y en ese grito había algo que la paralizó. Era como si la oscuridad se rasgara para dejar pasar un sentimiento de familiaridad. «Soy yo, tu hermana». Una punzada de dolor atravesó su corazón. ¿Qué había pasado con su hermana? La trágica historia del accidente seguía gravitando por su mente. Ana cerró los ojos por un momento, recordando los rostros de su infancia, pero esta vez el recuerdo tomó vida de otra manera. «No, no puede ser», balbuceó. Sofía y Lucas la miraban con temor, preguntándose qué sucedía. «Mamá, ¿quién es?», preguntó Sofía, sus ojos iluminados por el relámpago que entraba por la ventana, como si revelara la verdad oculta tras el velo de la tormenta. «No lo sé», respondió Ana, sintiendo el sudor helado recorrer su espalda. La voz de su hermana era dulce, pero también dolorosamente educada. Era posible que el horror hubiera encontrado una forma de utilizar sus recuerdos en su contra. «Ana, abre la puerta. Estoy aquí para ayudarte», continuaba insistiendo la voz. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Ana, y en su interior había una lucha entre el amor y el horror. Sabía que lo que estaba detrás de esa puerta no era su hermana, sino una sombra que se alimentaba de sus miedos y anhelos. «¿Qué tienes que perder?», se burló la voz, ahora más cercana, resonando como un eco de recuerdos olvidados.
Mientras tanto, el viento parecía contraer aún más la casa, agitando los muebles y provocando ecos distorsionados. ¡Mamá!, gritó Lucas, con los ojos llenos de pánico, mientras Sofía se aferraba a su lado. Era evidente que la figura de la puerta se acercaba más, y cada segundo que pasaba, la atmósfera se volvía más opresiva. Ana sintió que el tiempo se detuvo, y en un impulso irracional, su mano se deslizó hacia la manija. Pero un grito estruendoso estalló en la habitación, como si las paredes mismas estuvieran expresando la aversión hacia lo que venía. «No, no lo hagas», chilló Sofía, mientras retrocedía, tirando a Lucas con ella. El impulso de abrir la puerta se detuvo en seco. Ana, temblando, comprendió que el amor no era lo único que ataba su vida a la oscuridad. Era la posibilidad de que sus deseos más profundos tuvieran un costo feroz. La voz ya no era solo un llamamiento, sino un desafío. Todo lo que conocía, toda la lógica, se había disuelto en ese instante. La oscuridad refulgía, impasible, y Ana supo, en su fuero interno, que el verdadero peligro no estaba detrás de la puerta, lo llevaba dentro. Y como si el universo estuviese conspirando para arruinar su última pizca de esperanza, una nueva vibración surgió. El manillar de la puerta comenzó a girar lentamente. Ana se dio cuenta de que la tormenta no era la única que deseaba entrar en su mundo. Algo, o alguien, estaba decidido a hacerlo. En un momento de pura adrenalina, sintió un imperioso deseo de proteger a sus hijos. Pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Con su corazón latiendo desbocado, se volvió hacia sus hijos. La determinación reflejada en su mirada. Habría una lucha, y en ella sabría qué estaba dispuesta a sacrificar. Pero, mientras planeaba su próximo movimiento, un sonido atronador sacudió la casa, y una figura oscura con ojos brillantes apareció al borde de la puerta. «Ana», repitió la voz, ahora en un susurro helado. Los ojos de Ana se abrieron de par en par, mientras se preguntaba qué tan cerca estaba la verdad de su propia caída. ¿Podría resistir el peso de su propia historia? ¿O sería arrastrada hacia la oscuridad para siempre? El viento silbante se intensificó, y los muebles temblaron como si fueran hojas en un frondoso árbol. La figura oscura se mantenía inmóvil en el umbral. Sus ojos brillaban con una luz antinatural que parecía absorber la poca esperanza que quedaba en la habitación. Ana sintió como un escalofrío recorrió su espalda, una punzada de terror que la obligaba a dar un paso atrás. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz apenas un murmullo ahogado por el clamor de la tormenta. La figura no respondió. Solo avanzó un paso, y cada movimiento era como un eco de su propia desesperación. «Mamá, no, cierra los ojos», gritó Sofía, abrazándose a Lucas, como si el simple acto de cerrar los párpados pudiera ahogar la realidad que se cernía sobre ellos. Ana apretó los dientes, intentando recordar lo que había escuchado acerca de los espíritus. ¿Acaso había alguna forma de enfrentarse a lo desconocido? Deseaba con todas sus fuerzas que esto no fuera más que una pesadilla, pero la presión en su pecho le decía que la pesadilla era muy real. «Ana, ¿no me reconoces, hermana?». La voz se había vuelto un susurro serpenteante, desgarrándole el alma. «He estado esperando. Tu dolor es mi dolor. Déjame ayudarte». «No eres ella. No puedes serlo», gritó Ana, dándose cuenta de que estaba hablando con la oscuridad. Un eco sombrío de lo que alguna vez conoció. A su alrededor, las paredes parecían cerrarse, llevándose con ellas cualquier esperanza de escapar. Sin pensarlo, se lanzó hacia la puerta de salida, que daba al pasillo, ignorando el terror que tenía atrapado en su garganta. Aún podía escuchar el eco de la voz detrás de ella, rozando su mente como espinas.
¿Acaso crees que puedes huir de tu pasado, Ana? Yo soy tu pasado. La puerta se cerró de golpe tras ella, pero no hubo alivio. La casa estaba llena de susurros, ecos de risas perdidas y tragedias olvidadas. El ambiente estaba cargado de una niebla espesa, y en ese instante, Ana supo que la casa estaba viva, alimentándose de su angustia. ¡Sofía! ¡Lucas! Gritó, sus pies descalzos resbalando en el suelo polvoriento. Corrió hacia la sala, donde la ventana estaba abierta, y el viento arremetía contra las cortinas, como si intentara entrar. ¿Qué pasaría si el terror que la perseguía encontraba a sus hijos? Mientras buscaba una forma de salir, una risa estentórea resonó a su alrededor. El sonido era burlón, lleno de lo que podría ser dolor o alegría, y quedó atrapado en su pecho. Me alegra verte tan cerca de mí, Ana. No estás sola en esto. Nunca lo has estado. Desesperada, buscó un arma, algo que pudiera defender a su familia. Las imágenes de su hermana la asaltaban, intercaladas con recuerdos de risas infantiles y juegos perdidos, un pasado que ahora era una trampa mortal. Las luces comenzaron a parpadear en la habitación, y el frío se intensificó, como si estuvieran siendo rodeados por sombras. «Eres débil», susurró la voz, intensificando el terror que comenzaba a desbordar su mente. «¿Y si yo le dijera a tus hijos que nunca has sido una buena madre? Que no mereces estar aquí?» Ana, con los ojos desorbitados, se negaba a perder la batalla, pero la sombra a su alrededor seguía creciendo, amenazante. «Tus decisiones te han llevado aquí, amiga». En un último intento de resistencia, Ana se enfrentó a la oscuridad. «No tengo miedo de ti. No te voy a dejar entrar. No». Su grito resonó en las paredes, retumbando en el corazón de la casa, que parecía temblar ante su determinación. Por un instante, el silencio se hizo palpable, y la figura se detuvo, contemplando la furia que emanaba de ella. Pero al mismo tiempo, la realidad comenzaba a desdibujarse, y Ana sintió la angustia apretar su garganta. Y entonces, desde las sombras, una mano helada emergió y se posó sobre su hombro. Ana sintió el mundo a su alrededor volverse oscuro, como si pudiera escuchar los latidos de su propio corazón, acelerado, mientras la niebla consumía su visión. La infinidad de lo desconocido se abalanzó sobre ella. «Todo tiene un precio, Ana», murmuró la figura, mientras el terror se desataba en su mente. «¿Estás dispuesta a pagarlo?» La respuesta que Ana nunca pensó que tendría que dar estaba a punto de revelarse, pero antes de que pudiera articular un sonido, el caos volvió a estallar, y el rostro de su hermana emergió en la oscuridad, sonriendo. «Este encuentro ha sido solo el principio». El grito de Ana resonó como un eco interminable en la penumbra, retumbando en cada rincón de la casa. La risa de su hermana se fue apagando lentamente, como si un silencio sepulcral la tragara. La figura se acercó más, con aquellos ojos brillantes, llenos de una rabia contenida que se mezclaba con una tristeza profunda. «¿Te gustaría volver a vivir esos momentos, Ana? El pasado no se olvida, se repite», dijo la sombra, su voz suave como un susurro, pero con un filo cortante que hacían temblar los cimientos de su razón. Ana luchaba entre la realidad y la locura. ¿Era su hermana realmente? O tal vez una manifestación de sus propios miedos, una proyección de su culpa. La casa, ese laberinto de recuerdos, empezó a girar a su alrededor, llenándose de fantasmas que danzaban en la niebla. La tormenta aún rugía afuera, pero adentro todo estaba en un inquietante silencio. «Mamá, el cuarto de los espejos», dijo Sofía con voz temblorosa, mientras sus ojos se llenaban de terror. Lucas la abrazó con fuerza, mirándose de reojo si la oscuridad los seguía. Era cierto.
Había un lugar en esa casa que los adultos siempre habían evitado. Ana sintió un escalofrío, un tipo de llamada que despertó su instinto maternal. «No, no podemos ir allí», gritó Ana, sabiendo que el cuarto de los espejos solo traería recuerdos confusos y visiones aterradoras. Pero a pesar de su decisión, sabía que su mundo se desmoronaba. En ese instante, un espejo se rompió en la habitación, arrojando fragmentos en 1000 direcciones, como si la oscuridad hubiera decidido abrir una brecha hacia otra dimensión. El miedo se transformó en pánico. «Rápido, tenemos que salir de aquí», dijo Ana, pero la voz de la figura atrás de ella volvió a llamarla. «Si escapas, perderás lo que amas. ¿Te atreves a pagar el precio, hermana?» Un temblor recorrió la casa y, de repente, los espejos comenzaron a brillar con una luz fría, revelando escenas del pasado de Ana, risas de su infancia, el día de su boda y luego la transformación en pesadillas. El último adiós a su hermana. Tenía que privarse de aquellos momentos, de lo que la había llevado a donde estaba ahora. La visión era dolorosa, ahogando su corazón. Ana giró sobre sus talones y corrió hacia los niños, quien miraban aterrados. «Sofía, Lucas, agárrense de mí». Mientras las sombras se acercaban, sintió un leve alivio al ver a sus hijos frente a ella, pero no podía ignorar la maldad que se acercaba. Algo la empujaba a mirarlos una vez más. «¿Qué harías por ellos, Ana?», resonaba la voz, inevitable y ausente. En ese momento, Sofía alzó una mano temblorosa y con sus ojos desbordantes de lágrimas, dijo: «Mamá, no les des la razón». La niña parecía ver lo que su madre no era capaz de reconocer. Una chispa de coraje iluminó el ambiente oscuro. Ante el desafío de su hija, Ana comprendió que ya no podía huir. «Si quieres algo de mí, tendrás que enfrentarlo», dijo, mientras avanzaba hacia la figura. La sala parecía girar a su alrededor, pero el aire se volvió denso, cargado de electricidad. Sofía y Lucas unieron sus manos, dispuestos a seguir a su madre en su lucha. Aún quedaba un hilo de esperanza. De pronto, la luz de los espejos se intensificó, destellos cortantes como flechas. Ana comenzó a recordar momentos de fuerza, donde había superado sus miedos. En un instante, se dio cuenta de que su poder se alimentaba de sus seres queridos. «No tengo miedo», gritó, como un mantra, mientras el cuarto se llenaba de un aura tenue. La figura retrocedió, momentáneamente sorprendida por la resistencia de Ana, pero su risa burlona volvía a sonar, resonando en el aire como un eco interminable. «Este no es el final, Ana, solo un preludio», lanzó, mientras la habitación comenzaba a temblar violentamente. Los espejos crujieron, listos para romperse. «¡Corre!», gritó Ana, y en fracciones de segundo, su familia salió disparada hacia la salida. Pero la figura, ahora más furiosa, se abalanzó sobre ellos. La puerta parecía cerrarse a medida que el vacío se acercaba. «¿Realmente crees que puedes escapar de mí?», resonó como un trueno. La casa temblaba, y Ana sintió que el aire se desvanecía. Pero en el fondo, algo la impulsó a mirar atrás, y cuando lo hizo, vio las imágenes de su pasado, deteriorándose, y a su hermana completa en el fondo de los espejos, sonriendo con una tristeza aterradora. «Esto no ha terminado», murmuró, mientras la oscuridad la envolvía completamente, dejando solo una pregunta en el aire. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para salvar a sus hijos de un pasado tan oscuro? El aire se volvió denso, cargado de un miedo palpable, mientras Ana, arrastrando a sus hijos, se negaba a retroceder. El eco de la risa burlona de aquella figura resonaba más fuerte, un lanza de burlas cortante que parecía esparcir el terror en cada rincón de la casa. Cada paso hacia la puerta era una batalla contra la oscuridad que los seguía.
pero el sonido del cristal destrozado aún vibraba en el fondo de su mente. «¡Mamá, no la mires!», gritó Lucas, sus ojos grandes como platos. Aterrorizados por lo que aún pudieron ver antes de girarse, Ana sintió su corazón aplastarse. La desesperación de sus hijos la contagiaba. Aquella figura no era solo una manifestación del pasado, era un monstruo hecho realidad, susurrando vagas promesas de lo que una vez habían sido y de lo que podrían perder. De repente, el suelo tembló, como si la casa estuviera viva. Las paredes comenzaron a chillar, y los retratos familiares, una vez acogedores, se convertían en muecas grotescas. Mofándose de su dolor, Ana sintió que el horror se acumulaba, empujándola hacia el abismo. Una fisura apareció en la puerta, y la figura se abalanzó nuevamente, como si un vendaval de sombras las empujara hacia ella. Ana tomó la mano de Sofía con fuerza, y con la otra sostuvo a Lucas. «No te sueltes», dijo con voz temblorosa, aunque los ecos de su propia inseguridad sonaban en su mente. «¿Qué quieres de nosotros?», le gritó, desesperada. La figura sonrió, y su rostro se retorció en un espectáculo de tormento y dulzura. «Lo que siempre he querido, Ana, quiero que recuerdes. Quiero que sientas cada dolor que has ignorado. Tus miedos son míos, y esta casa es un reflejo de ellos. Ven a mí, y juntos volveremos a vivir nuestro verdadero destino». Ana sintió una punzada de nostalgia ante la oferta. El pasado siempre se había llevado una parte de ella. Lo que había quedado se sentía incompleto. Pero esta voz, esta sombra que se manifestaba en formas tan familiares, era una trampa, un llamado a lo oscuro que debía rechazar. No podía dejar que sus hijos cayeran en esa red. «No, yo no quiero eso», gritó, y se obligó a moverse, empujándose hacia la puerta. Pero para su horror, la entrada estaba desapareciendo bajo las grietas de luz que se formaban en el suelo, como si la casa intentara cerrarse sobre ellos. El tiempo se distorsionaba cuando escuchó el llanto de Sofía. «Mamá, no podemos quedarnos aquí». Las palabras resonaban con un eco de verdad, una verdad que Ana necesitaba abrazar. A medida que luchaban por escapar, sintió que su determinación comenzaba a desvanecerse, y algo en su interior la hacía dudar. Fue entonces que el aire helado de la habitación se transformó, trayendo un aroma a mar que la envolvió. «¿Sientes eso? Un último viaje, Ana. Puedes tenerlo todo. Solo tienes que darme lo que más amas». Ana se dio cuenta de que la figura no solo amenazaba con destruir, sino que ofrecía una oportunidad seductora. Las olas de emoción, amor y dolor se agolpaban en su pecho. Podía ver el reflejo de su familia en los espejos, pero el temor al sacrificio se remolinaba con el deseo de sanar el pasado. «¿Estás dispuesta a perder lo que más amas por lo que realmente eres?». La figura inclinó la cabeza, derrochando una paz inquietante. Ana sintió como si el tiempo se detuviera, y esos segundos se convirtieron en una eternidad. Fue entonces cuando su hija, con voz firme, gritó: «¡Mamá! ¡No!». Ana sintió como si la llamada de la oscuridad se extendiera hacia ella, pero el amor de sus hijos se encendió como un faro en la niebla. Ella comprendió de súbito que su verdadero poder no venía del pasado, sino del presente y del futuro. «¡Vamos! ¡Corre!», gritó ansiedad mientras la sombra se arremolinaba implacablemente, tratando de atraparlos otra vez. La puerta comenzaba a desvanecerse, pero Ana supo que la única salida era continuar en movimiento. Mientras corrían hacia lo desconocido, una última risa resonó detrás de ellos, llena de promesas no cumplidas. «No se olviden de mí, Ana. Nunca se olvidarán». Al cruzar la puerta, sintió un tirón en su alma, como si dejara atrás una parte de su ser. Aferrándose a los niños,
El frío envolvente se desvaneció repentinamente, dejándoles en una esquina oscura, lejos de la casa familiar. Pero lo que vieron allí añadió un nuevo miedo. Se encontraban en un lugar conocido, una réplica de la casa en la que habían vivido. ¿Dónde estamos?, preguntó Lucas con voz temblorosa. Ana miró a su alrededor, angustiada. La figura no había desaparecido, solo se había transformado. «Espera», murmuró Sofía, señalando hacia un espejo que brillaba débilmente en la penumbra. Ana sintió como si el pasado aún la llamara. Era realmente el final. Su corazón se aceleró al comprender que quizá estaban comenzando un nuevo ciclo, y con ello, un nuevo horror. ¿O es solo el inicio de algo mucho peor? Una sombra se proyectó entre ellos, difuminándose en la bruma. «No puede ser», clamó Ana, sintiendo la desesperación subir por su garganta. Su lucha apenas comenzaba. La oscuridad envolvía el nuevo entorno como un manto inquietante. Ana se giró, buscando alguna señal de seguridad, pero la casa replicada ante sus ojos era igual de fría y vacía que la anterior. Las paredes parecían susurrar, llenas de ecos de risas muertas, mientras el aire se tornaba denso, como un vaho que les impedía respirar. «¿Qué es esto?», preguntó Lucas, sus labios temblorosos, temerosos de lo que pudieran escuchar. Ana no tenía respuestas. La figura se había disuelto, pero la sensación de ser observados persistía, como si todas las sombras en la habitación se unieran para formar una sola mirada. Miró a sus hijos. Sus rostros reflejaban la misma ansiedad. «No perdamos la calma», dijo esforzándose por demostrar firmeza. Sofía señalaba el espejo, ahora más brillante, como si algo quisiera escapar de su superficie. Los detalles eran nítidos, la imagen de su hogar, pero con una perspectiva distorsionada. En lugar de los recuerdos felices, había sombras de momentos oscuros y risas burlonas. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras nuevas imágenes emergían. 100 rostros se mezclaban en una danza grotesca, espectros atrapados en una locura etérea. «¡Mamá, mira!», Sofía gritó, apuntando a un reflejo que parecía tomar forma. Era ella, pero con una sonrisa helada y ojos vacíos. «No, Sofía, no mires». Ana trató de estirar los brazos hacia sus hijos, pero las sombras empezaron a girar lentamente en el espejo. Un remolino oscuro que tiraba de su mente. Las risas se intensificaban, convirtiéndose en susurros agitadores que prometían un regreso a lo que habían dejado ir. La figura del pasado estaba allí, sonriendo, su rostro inmutable, como un faro en una tormenta. Algo en su interior crujía y se retorcía. Podía sentir los recuerdos olvidados aflorar, cada dolor guardado buscando salir. Pero no podía sucumbir, no podía. «No, no quiero esto», gritó, intentando resistir la atracción de aquel oscuro reflejo. Las luces titilaban una y otra vez, envolviendo el espacio en penumbra. Lucas se abrazó a Sofía, ambos temblando al ver la transformación de su madre en el espejo. «Mamá, no te vayas», imploró Lucas, los ojos húmedos, reflejando el miedo que se apoderaba de él. Ana se acercó al espejo, ignota de los gritos de advertencia de sus hijos. «¿Qué queréis de mí?», pidió entre desesperaciones, la pregunta envolviendo la habitación en un silencio pesado. La figura apareció nuevamente, su risa resonando, mezclándose con la voz de su madre reflejada. «¿Ves, Ana? Has venido a buscarme. Deja que te muestre lo que hay detrás de esta puerta», dijo la figura en un susurro que sonó como un canto hipnótico. Ana sintió que caer en esa trampa sería la última entrega, pero de pronto comprendió que no estaba sola. Los latidos de sus hijos resonaban en su pecho. Ella podía sentirse anclada en ese amor, un hilo de luz en la oscuridad que amenazaba devorarla. «No,
Esto termina aquí, gritó con todas sus fuerzas, tratando de buscar un camino hacia atrás. La risa se detuvo en seco. El espejo vibraba, y la imagen se distorsionaba de nuevo, como un eco desvaneciéndose. No puedes simplemente irte, Ana. Esto ha comenzado. Te he devuelto a casa. La figura se alzó, cubriendo cada rincón, haciendo que el aire se volviera sibilante. «Mamá, hay una puerta detrás de ese espejo», gritó Sofía, señalando una abertura que probablemente había estado oculta todo el tiempo. Ana se dio la vuelta, descubriendo una rendija que palpitaba como el corazón de la casa, pulsando con un brillo desesperado. «¡Vámonos! ¡Ahora!», exclamó Ana, arrastrando a sus hijos hacia el espejo ahora abierto. Pero mientras cruzaban el umbral, aquella risa burlona les siguió, retumbando en sus oídos, un recuerdo que nunca los dejaría. El mundo cambió abruptamente, y antes de que pudieran entenderlo, se vieron de pie en un nuevo hogar, pero esta vez con una sensación de familiaridad perturbadora. Las sombras se acomodaban en los rincones, y el aire todavía era pesado. Ana sintió el frío recorrer su piel como un presagio, invadiendo la luz que brillaba de aquel nuevo entorno. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Lucas, con voz frágil, y la respuesta se hizo eco en su interior. Lo peor estaba por venir. Al girar lentamente, vieron figuras familiares asomarse desde la penumbra, sonrisas que no eran sonrisas, y rostros que se mezclaban, cerniendo un miedo que arrastraba consigo los ecos del pasado. «No hay escape», susurró la voz que ya había escuchado, resonando desde lo profundo de su ser. El horror se reconfiguraba en su alrededor, y Ana comprendió que el ciclo de sufrimiento apenas comenzaba. ¿Lograría romper el lazo con su oscuro pasado esta vez? ¿O sería atrapada para siempre en esta espiral de terror? Mientras la puerta del espejo se cerraba a su alrededor, un grito resonó en la oscuridad, dejando una única pregunta en el aire. ¿Quién se atreverá a salir de la sombra? Ana sintió que su pecho se llenaba de una desesperación atroz. La risa burlona de la figura oscura resonaba en su cabeza como un eco interminable. «No hay escape», decía aquella voz, una amalgama de dulzura y veneno. La atmósfera se volvió densa. Los ecos del pasado llegaban a su mente con cada susurro, recordándole sus fracasos y miedos más profundos. A su alrededor, las sombras se multiplicaban, cobrando formas conocidas. «Sofía, Lucas, agarraos de mí», dijo, y aunque su voz se sentía como una débil vela ante la tormenta, su instinto materno la impulsaba a no rendirse. No podía darse por vencida. No iba a permitir que la oscuridad se tragara a sus hijos. En su pecho ardía un fuego que los recuerdos tristes no podían apagar. «¿Qué haremos ahora, mamá?», preguntó Sofía, aún con lágrimas en los ojos, pero mostrando una valentía que impresionaba a Ana, casi como si la niña fuera el faro que guiaba en esa oscuridad. «No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar una salida». Ana tomó aire, sintiendo cómo la determinación comenzaba a brotar en su interior. «Tienes razón», respondió, buscando en su corazón el ímpetu que necesitaban. Entonces, decidió que el pasado no podía seguir manejando su vida. «No somos solo los recuerdos que llevamos. Somos más que eso». Lucas, siempre el más perceptivo, miró al espejo, ahora más inestable que antes. «Podemos romperlo», sugirió. La idea resonó en la mente de Ana como un tambor. Si el espejo era un portal a su propia oscuridad, tal vez romperlo podría liberar todo lo que habían vivido en miedo. Esto es un reflejo de lo que no queremos ver. «Pero ya hemos enfrentado esto antes», dijo Ana, apretando los brazos de sus hijos con firmeza. «Nosotros somos la luz en este lugar oscuro». Mientras se acercaban al espejo,
La figura comenzó a reírse. Cada risa se retorcía como un gancho afilado en su cuerpo. «No irán a ninguna parte, Ana», gritó, mientras se estiraba hacia ellos, con manos de sombras. Pero Ana no escuchaba. Cada latido de su corazón le decía que había llegado el momento de luchar. «¡Ahora!», gritó Ana, y, en un acto de desesperación, arrojó una silla contra el espejo. El cristal estalló en un mar de fragmentos. Destellos de luz llenaron la habitación como un amanecer después de una larga noche. La figura osciló, como si hubiera sido golpeada, pero su risa nunca se apagó. «Eso no te salvará, Ana», dijo, mientras las sombras se retiraban, arrastrando consigo la imagen distorsionada del pasado. Ana miró a sus hijos, llenos de determinación. «Continúa. Corre hacia la luz», ordenó, aunque el terror aún se dibujaba en su rostro. Juntos, corrieron hacia los fragmentos del espejo, buscando una rendija de esperanza. El viento sopló con fuerza, y justo cuando creyeron que todo estaba perdido, el suelo comenzó a temblar. «¡Agárrense!», gritó, mientras el suelo se desmoronaba a sus pies. Un profundo zumbido resonó en sus oídos, y en un instante se encontraron en una habitación iluminada por un aire suave y dorado. Era un espacio diferente, limpio, libre de las sombras que los habían perseguido. «¿Estamos a salvo, mamá?», preguntó Lucas, con un hilo de esperanza. Ana observó a su alrededor y asintió, aunque sabía que, si bien habían cruzado una línea, la batalla aún no había terminado. «No es el final, pero hemos dado un paso hacia adelante. La sombra se mantendrá, pero con amor y unidad somos más fuertes». La figura oscura aparecía cada vez más lejana, aunque su risa continuaba resonando como un eco distante. «No se olviden de mí, Ana. Siempre estaré aquí». Continuaba manipulando las ondas de su mente. Ana miró a sus hijos, quienes se aferraban a su voz y se mantenían firmes. La lucha aún latía dentro de ellos. «No podemos dejar que dominen nuestro futuro. No somos lo que fueron. Somos un nuevo comienzo, y nunca más permitiremos que nuestros miedos se interpongan en nuestra familia». Bajo la luz cálida, Ana respiró profundamente. La oscura figura se desvaneció junto con los ecos del pasado, pero las sombras siempre acecharían. No obstante, había encontrado algo inesperado, la fuerza para seguir adelante, una conexión profunda con sus hijos, que la iluminaría incluso en la oscuridad más opresiva. Nunca lo olvidarían. Era un ciclo que habían vencido juntos, y eso quedaría grabado en sus corazones. «Vamos, la Navidad podría ser un nuevo comienzo», susurró Ana. Salieron de la habitación, dejando atrás el terror y abrazando el amor que los uniría por siempre. Atrás, la casa permaneció en silencio, la sombra perdida en lo profundo del espejo, esperando al próximo visitante que se atrevería a desafiar al pasado. Pero Ana y sus hijos habían escrito un nuevo final, un final de lucha, de fortaleza y amor que perduraría incluso entre las peores tormentas. Y así, mientras la noche se desvanecía, se dieron cuenta de que habían dejado atrás más que recuerdos oscuros. Habían encontrado la libertad. No olvides, querido amigo, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a nuestra comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Necesitamos escuchar tu voz y, sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones. Te espero en la próxima historia.